recoger y nuevamente van a ser su pueblo entre los gentiles. Y ese pueblo, no mi pueblo que no era mi pueblo, pero que ahora viene a ser mi pueblo, esos son los gentiles que están viniendo a Yeshua, que son las tribus perdidas que están entre los gentiles. No todos los gentiles se van a salvar. Ya hay muchos que están en el infierno, hay millones ya que están en el infierno. Yeshua murió por todo el mundo, pero los que se salvan y los que van a venir no son todos, sino solamente Israel, que está perdido entre las naciones. ¿Y qué es Israel entonces? Los que usan el gorrito, tienen la barba larga y visten de negro, esos son judíos. Ese es Judá. Esos son judíos alágicos, ortodoxos, pero les hace falta el Mesías. Pero eso no es Israel, porque Israel no solamente es una tribu, Israel no solamente es Judá. Israel es Benjamín, Isahar, Zabulón. ¿Y dónde están? Lo que conocemos, otro engaño, lo que conocemos como Israel es el judío que usted lo ve con un gorrito, con una kipa, ese judío, ese es israelita. Pero usted ni siquiera se imagina por la cabeza como creyente en el Mesías que usted puede ser un israelita que está esparcido entre muchas naciones y que el Eterno proféticamente está recogiendo en este tiempo, y usted no a mí, alguien que no era su pueblo pero que ahora es su pueblo. Entonces, mis amados, hay un montón de cosas que enseñar, hay que encapsular. Y con el permiso acá de los que son cristianos, tenemos una controversia muy grande. No me quiero salir de acá de la explicación de la parashá, pero yo enseñé una vez aquí algo que fue motivo de escándalo. Pero quizás soy uno de los pocos a nivel mundial que se atrevió a decir eso. Nosotros no somos cristianos. Nosotros no somos cristianos, y se lo puedo asegurar que no somos cristianos. Si usted se cree cristiano, está bien grave, porque la palabra cristiano es un estereotipo, es un apodo que se le colocó a un pueblo salido de la boca de gente vulgar que le decía despectivamente cristianos. Como una secta, despectivamente empezaron a decirle cristianos. Pero Yeshua no era cristiano. Yeshua era un niño judío que iba a la sinagoga todos los domingos, ¿sí o no? Yeshua era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia y celebraba la Navidad. Por favor, esto no encaja teológicamente, no encaja para nada. Por favor, con todo el respeto. Tengo muchos amigos pastores que los amo, que los admiro, y por eso muchas veces me gano cerrada de puertas entre las naciones, y como un gato encerrado en un garaje, muchas veces me toca quedarme aquí predicando. Porque no gano popularidad, porque me miran como un espécimen extraño. Y lo que pasa es que no es eso, es que estoy diciendo verdades. La primera vez que se escuchó la palabra cristiano fue en Antioquía, y fue de afuera hacia adentro. Nunca los apóstoles le dijeron a los discípulos que eran cristianos. Era un apóstol, era una forma despectiva. Y ser cristiano, la palabra cristiano era un símbolo despectivo de persecución, de tal manera que en la Biblia solamente en el Nuevo Testamento aparece 3 veces la palabra cristiano. Para que se den cuenta, si ustedes buscan la concordancia, la palabra cristiano aparece solamente 3 veces. Una en Antioquía, otra cuando el rey Agripa mandó a llamar a Pablo, y el rey Agripa muy despectivamente, diga conmigo, muy despectivamente, como cuando le dicen a usted es de los locos, usted es de los aleluyas. Pero ese no es su título, eso es una adaptación, un apodo. Y es que dentro de la misma cristiandad hay muchos apodos, pero teológicamente los apodos no tienen nada que ver con lo que son.
Por ejemplo, usted oye hablar los cuadrados, los cuadrangulares. Pero cuando en la Biblia el Señor ha dicho que ustedes los cuadrangulares, los de asambleas de Dios, cuando en la Biblia el Señor habló que los de asambleas de Dios son los que se van a salvar. Cuando el Señor habló de bautistas, de presbiterianos, todos esos títulos son vulgares. No sé, yo creo que hay gente intelectual que me puede estar escuchando, ¿verdad que sí? Todos los títulos que tiene lo que se llama iglesia son títulos del vulgo. Los hugonotes, los bautistas, los chuchosolos, los presbiterianos, los trinitarios, los anacoretas, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Usted alguna vez escuchó en el léxico bíblico la palabra mormón o adventista? Mas sin embargo, todos esos títulos son vulgares. Esos títulos son títulos y apodos que el mismo pueblo se ha colocado, y la gente de afuera le da colocado a los que siguen al Mesías. Pero la palabra cristiano era una palabra prejuiciosa, despectiva, porque era sinónimo de ser un traidor a la adoración del César. La palabra cristiano solamente en la Biblia apareció 3 veces. Y estoy hablando del rey Agripa. Cuando llamó a Pablo, y Pablo empezó a hablarle, le dijo el rey Agripa: Pablo, cállate, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Me hago entender? Una forma despectiva. Pero nunca en la Biblia, de la boca del Eterno, salió la palabra cristiano. De la boca del Eterno salió una palabra, escúcheme bien: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch en Kevod, Malkuto Leolam Baed. Oye bien, Israel. ¿Y quién es Israel? El Señor uno solo es. ¿Quién es Israel? ¿Un solo pueblo? ¿Los judíos nada más? No, Israel no es simplemente una tribu. Israel es un conglomerado de pueblos. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? A través de ti bendeciré a todas las naciones y haré de ti una nación grande. ¿Y cómo se llama esa nación grande? Esa nación grande en Apocalipsis se llama Israel. Y esa nación grande es un conglomerado de pueblos, judíos, gentiles, juntos, que vamos a adorar al Mesías. Y ese pueblo unido no se va a llamar cristianos, se va a llamar Israel. Pero la gente cree que Israel es el Israel político que está allá en el Medio Oriente. Entonces, si alguien no nace en Israel, no, usted no es israelita. Porque hemos mirado el concepto de Israel desde una perspectiva política y no desde una perspectiva y de un nacimiento espiritual. Dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos. Y a quien en la Torá el Eterno le dijo: tú eres mi hijo. Aquí en nación el Señor le dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi primogénito, tú eres mi escogido. A Israel. ¿Y de dónde nace Israel? De Abraham. ¿Y de dónde nace Israel? De Jacob. Y estamos acá con alguien que tiene la primogenitura. Y estamos hablando de Jacob. ¿Quién tiene la primogenitura? Jacob. ¿Y qué es la primogenitura? Con todo el respeto de ustedes, hermanos, no es tener dinero, es tener la Torá. Es tener la Torá. Cuando alguien tiene la primogenitura es porque tiene la Torá, tiene el sacerdocio, tiene la revelación, tiene el reino y tiene también el poder económico. Pero lo más importante, que tiene la Torá. ¿Por qué Esad no merecía tener la primogenitura? Porque era un hombre que no era engendrado por el Espíritu. Era un hombre violento, era un hombre cazador, era un hombre del campo, era un hombre materialista, era un hombre de esfuerzo propio, era un hombre aguerrido en la carne.
y le gustaba el potaje rojo, le gustaba lo de abajo, lo terrenal. Y usted está muy confundido, mi hermano. Y esa fuerza de Esaú es la que a veces nos engaña. Que pensamos que buscando lo de abajo solamente vamos a ser felices. Jacob tenía algo a diferencia de Esaú. Esaú era violento, era temperamental, era carnal, todo lo resolvía con el arco, con la flecha. Tenía buena puntería, era un cazador tremendo, era un capo. Y Jacob era un hombre tranquilo, era frágil, pero era un hombre sabio. Era un hombre de Sucot, era un hombre de Suca, era un hombre de Torah, de estudio, era un hombre espiritual. Y le quiero decir una cosa, lo último, siempre el espiritual se queda con todo. Yo no sé cuántos aprendieron algo aquí en este pedacito. Mientras Esaú estaba agradando a su padre, matando, cazando, despellejando un animal, Esaú estaba estudiando la Torá. Jacob estaba estudiando la Torá. Y eso es lo que está pasando en este momento. Mientras muchos están haciendo muchas cosas, despellejando, buscando, hay gente, inclusive de esta congregación, que está en pecado. Están tratando de prosperar con esfuerzo propio en este día, pero en este día Jacob está debajo del azúcar estudiando la Torá y buscando al Eterno. Hay una gran enseñanza, por eso le digo, la Torá tiene cosas muy profundas. Dice el Zohar, que son libros más profundos, que Esaú y Jacob representan las dos naturalezas que están dentro de uno, que pelean entre sí. Y ese era el conflicto paulino. Diga conmigo, síndrome paulino. Porque yo quiero ser bueno, pero no puedo, porque hay una ley que está dentro de mí, que se levanta contra mi mente y me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque queriendo yo hacer el bien, hay una ley que el mal está dentro de mí. Hay gente que quiere hacer buena, pero no puede. Usted viene a la congregación y a lo mejor todavía no es espiritual, porque todavía vive en la carne, porque hay un Esaú, un guiso, un potaje, una ansiedad, un hambre mundana que todavía lo domina, que es el potaje de la carne. Hay muchas personas que venden su primogenitura, precisamente por los deseos de la carne. Hermanos amados, si nosotros queremos triunfar, tenemos que ser espirituales. Tenemos que ser como Jacob, hombres de Suca, hombres de estudio, hombres de Torah, hombres de yeshiva, hombres estudiosos de la Torá. Cuando usted pone la Torá en primer lugar en su vida, su hogar empieza a cambiar. Cuando usted comienza a celebrar Shabbat, la atmósfera cambia en su vida. Cuando usted empieza a buscar las cosas del Eterno, su nivel espiritual empieza a ser sanado, empieza a ser restaurado, y a lo último se queda con todo, porque el Eterno le da las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo. Pero a veces nos pasa como Esaú, nos da una ansiedad y pensamos agradar al Señor con el esfuerzo propio que hacemos. Y nos volvemos violentos, temperamentales, soberbios. Nos volvemos personas agresivas, porque confiamos más en lo que cazamos y no confiamos más en lo que dice la Torá. Tenemos que buscar más la obediencia al Eterno, porque ahí está nuestro éxito. Aparentemente, usted aparentemente ve que en el mundo hay cazadores, hay depredadores. Usted aparentemente dice, el vecino tiene un puesto en Alejandría, ¿cómo gana de dinero? Ese es un Esaú.
pero no guarda Torá, no tiene la primogenitura que usted tiene, no tiene la sabiduría, no tiene la Torá, no tiene el conocimiento, no tiene la luz, no tiene el sacerdocio, ese va y mata un venado o un jabalí, una liebre, y viene contento a desafiarlo a usted. Pero usted tiene lo más hermoso, usted tiene la Torá, usted tiene la primogenitura, usted tiene la luz. Y el que tiene la Torá, el que tiene la luz, a lo último también el Eterno le da al otro lo otro que tiene el impío, porque el impío a lo último termina entregándole todo al que vive en Sucot, al que guarda, al que se congrega. En este momento, en este Shabbat, hay un montón de hermanos que están trabajando pensando que pueden prosperar con esfuerzo y mérito propio. Amén. Yo creo en el mérito propio, pero el mérito propio se transforma en maldición cuando tú dejas la Torá y la meditación de la Torá, cuando tú dejas este libro y lo pones en segundo lugar. El valor de la primogenitura. ¿Qué tal donde eso era lo que quería Satanás? ¿Qué tal donde el Eterno, qué tal donde Isaac bendiga a Esaú? Los árabes serían los que tuvieran controlando el mundo. Yo les voy a decir una cosa: podrá haber terrorismo, podrá haber de todo, no se preocupen, porque ellos no son los que tienen la primogenitura. A lo último, por más que todas las naciones vengan al Armagedón a destruir a Jacob, Jacob brillará como una luna a lo último y reinará. Aparentemente los malos se van adelante. Esaú tenía ese problema. A Jacob le gustaba quedarse atrás. A Jacob le gustaba quedarse atrás. Esaú era ventajista. Usted en el mundo va a encontrar gente que es ventajista, que lo quiere robar en los negocios, que lo quiere robar en lo uno, que lo quiere robar en lo otro. Usted va a ver gente en el mundo que prospera con ventajismo, con el arco, con la flecha, con la violencia. Y Jacob era tranquilo, pero no era tonto, era sabio. Una cosa es ser tonto y otra cosa es ser sabio. Pero a lo último, ¿quién fue el que se quedó con todo? Y después, cuando Esaú le dio un abrazo y se reconcilió con él, le dijo Esaú a Jacob: hermano mío, unámonos, yo quiero estar contigo, caminemos. Y le dijo Jacob: no, tranquilo, vete tú adelante, yo me quedo atrás. ¿Aló? ¿Cuántos le alaban? Cuando usted ve que alguien es malo, déjelo tranquilo. Por eso el que se va de aquí yo no lo busco. Váyase, hermano, tranquilo, y llévese los corotos que pueda. Yo me quedo atrás. El que se queda atrás es espiritual, porque a lo último siempre va de primero. Yo sacrifiqué fama, sacrifiqué ministerio. ¿Usted cree que a mí no me va a dolor? Si yo me hubiera quedado en la Asamblea de Dios, seguramente sería el copastor de los pinos. Y en la guerra espiritual tendría más fama que Maldonado. Pero todo eso lo dejé atrás por quedarme con un pueblo más pequeño, pero que ama y quiere guardar la Torá. Al malo hay que dejarlo que se vaya adelante, porque ese es estrella. Usted que es espiritual, quédese atrás, congréguese, ame a su rabino, ame el lugar donde está, sacrifíquese por el lugar donde está. Así no tenga dinero, así esté pasando momentos difíciles, no abandone el azúcar, siga estudiando la Torá, que a su debido tiempo el Eterno lo va a exaltar y le va a entregar el potaje de Esaú. ¿Qué fue lo que le dio Jacob? Lo que humanamente a él le correspondía.
A veces hay que perder para ganar. ¿De quién era el potaje? Del potaje era de Esaú, pero lo tenía Jacob y se lo dio. En este momento las riquezas las tienen los impíos, pero usted tiene lo espiritual. Pero llega un momento que lo que tienen los impíos, si usted es espiritual, vuelve a ser suyo. Hay cabala, hay enseñanza. ¿Y cuál es la clave? Obediencia. ¿Cuál es la clave? Quedarse tranquilo. ¿Cuál es la clave? No desalinearse, no desconectarse con la Torá, no desconectarse con la palabra, no desconectarse con el bendito sea, no desconectarse del santo y del bendito poderoso Elohim de Israel. Imagínese si Isaac bendice a Esaú, pues entonces en este momento los árabes tendrían la primogenitura del mundo, los de ISIS, los católicos tendrían la primogenitura del mundo. ¿Por qué la iglesia romana es falsa? Porque ellos no tienen la primogenitura. ¿Por qué el Papa es un falso profeta? Porque el Señor a él no le dio la primogenitura para gobernar el mundo. La iglesia católica es apóstata, porque ellos creen que tienen la primogenitura universal y la hegemonía y el control del mundo. Es una iglesia corrupta, pagana, pedófila, pederastra y sodomita. Lo mismo pasa con ISIS, lo mismo pasa con los islámicos. Mahoma fue un hombre muy célebre, pero sus seguidores son un desastre total. Las religiones, el perfil que nos ha mostrado el islamismo, el catolicismo, el perfil que nos ha mostrado es un perfil desastroso. Porque todas las religiones están leudadas. Todas las religiones están leudadas. Inclusive el mismo judaísmo alcanzó a ser salpicado y leudado. Pero tiene que levantarse en este tiempo los hijos de Jacob. Tiene que levantarse los hijos de Jacob en este tiempo. Tiene que levantarse un Israel con una masa nueva. Oiga bien esto. El misterio, las parábolas, es pura cabala. Y ya les dije que es cabala, ¿no? No es abracadabra, paticas de cabra. No. No me venga con esas estupideces o agarrar un bonsai o mirar hacia el oriente y feichú. Eso es porquería. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del estudio alegórico de la Torá, los misterios que están escondidos en cada enseñanza alegóricamente que un sabio con luz los saca para el pueblo. Dice Yeshua que una mujer agarró y metió 3 medidas de levadura en una masa y la horneó. Yo le voy a hacer una pregunta. Y dijo Yeshua, así será el reino de los cielos. Así será el reino de los cielos. Hay 3 medidas de levadura que leudaron el reino. Estoy hablando. Cuando Yeshua vino ya el reino estaba leudado. ¿Cuál fue la primera levadura? El judaísmo. Oh fariseo hipócrita, que adornáis lo de adentro, lo de afuera y no lo de adentro. Ya el judaísmo estaba leudado. Yo quiero que pongan demanda y agarren sus celulares y se los metan detrás de la lengua. Yo quiero que pongan demanda. Cuando usted me pone demanda y el auditorio es exigente, yo fluyo más. Yeshua dijo, todo lo que ellos les manden, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. O sea, el judaísmo tenía verdades, pero en la práctica eran un desastre. Mas, sin embargo, dijo el Señor, todo lo que ellos les digan, háganlo. Porque en la doctrina tenían razón, pero en la práctica eran un desastre. Ya conmigo, ya estaban leudados. Hay predicadores que con la boca son dignos de admirar, pero en lo moral son un desastre. Hay predicadores que son dignos de escuchar en lo que hablan, pero son indignos de imitar en lo que practican. ¿Aló? ¿Cuántos aplauden al Señor? Bueno, parece, no sé si todavía me están llevando la secuencia.
hay 3 medidas de levadura. 3 medidas de levadura que metió una mujer dentro de una masa. Cuando Yeshua vino, la primera religión, judaísmo. Pero ¿qué pasó con el judaísmo? Leudó la masa. Siendo una doctrina bonita, se transformó en mandamientos de hombres y se transformó en una religión más y en un yugo más. Después vino otra medida. Vamos a ver si me están prestando atención. A ver cuántos tienen el coeficiente intelectual despierto. Después vino el cristianismo, que más tarde se volvió catolicismo en el 3er siglo con Constantino y dañó la masa. Entonces, ¿cuántas doctrinas tenemos? Y después, en el año 1538, así yo lo miro, esa es mi óptica, esa es mi crítica. En el año 1538, Lutero trató de arreglar la masa. Voy a hacer una reforma. El gran carbonero de Eisleben, Alemania, hijo de un carbonero, un sacerdote de la iglesia romana, dijo: voy a tratar de arreglar la masa, porque él se dio cuenta que Roma era una alcantarilla. Lutero dijo algo: quiero que me pongan demanda, porque cuando me ponen demanda yo fluyo. Lutero dijo algo: si hay una alcantarilla, Roma está encima de ella. ¿Y por qué Lutero se atrevió a empezar a hacer reforma? Porque Roma era un caldo de cultivo de pedofilia, de sodomía, de corrupción, de avaricia. Y este hombre, que quería agradar al Eterno, quería marcar una diferencia. Y sacó la primera reforma. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y nació lo que se llama el protestantismo, con sus diversidades de doctrinas. En aquel tiempo no habían pentecostales, en aquel tiempo no habían los de las asambleas de Dios, simplemente luteranos. Después vino Calvino, después vinieron muchos reformadores y empezaron dentro de la misma cristiandad a salir reformistas, calvinistas, luteranos, wesleyanos y diferentes reformadores, hasta llegar a los pentecostales en el año 1900 en la calle Azusa, y posteriormente todos los movimientos pentecostales que hemos conocido en este tiempo moderno. Y qué hablar en el año 1800 de José Miller, que se chanfleó y dijo: Jesucristo va a venir, 1844, y todo el mundo se alistó con batas blancas y Yeshua no vino. Les hizo el feo, no vino. Entonces, después se levantó Elena G. de Guay y salieron los adventistas. También salieron los ruselistas, los testigos de Jehová. También salieron los Jesúsolos. Nosotros en este tiempo estamos en un caldo de doctrinas de diferente criterio. Y ahora los más famosos son los predicadores y motivadores proféticos, que nos dicen palabras, que nos dicen que este año nos va a ir bien, que Dios nos va a prosperar, que si ponemos una ofrenda, el año va a ser totalmente diferente. Tenemos lo que se llama el movimiento apostólico, tenemos el movimiento profético, en fin. Dice la palabra que una mujer metió 3 medidas de levadura en una masa, y la masa ¿qué? Creció. Pero la masa está leudada. El reino de los cielos está leudado. Ahora yo le hago una pregunta: si usted está dentro de esa masa, a usted le va a costar trabajo salir. Porque si un pan está leudado, difícilmente ya se puede desleudar. Tiene que venir un pan nuevo. ¿Aló? Por eso dice el Señor: ustedes que no son mi pueblo, ahora van a ser mi pueblo. Tiene que venir una generación nueva. Hay una generación nueva que está perdida, pero que el Señor la va a llamar. Porque los primeros se leudaron. ¿Sabe cuántas doctrinas habían en los primeros siglos de la iglesia?
Lamentablemente es porque usted no pone demanda. Lamentablemente es porque usted no viene, porque se volvió muy chavista, solamente viene al Shabbat. Pero si usted viniera acá y me pusiera demanda y ustedes me exigirían que les enseñara, yo estuviera con ustedes todos los días en esta congregación abierta, pero lamentablemente algunos son muy perezosos y no quieren estudiar. Bien alineado el auditorio para que haya un orden. Acuérdense que el Eterno es un Elohim de orden. El Eterno hubiera podido crear el universo en un solo día, pero lo creó en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 y en 7 días, hasta que llegó a lo perfecto, que es el Shabbat. Yo no sé, yo quiero saber si estoy saliendo bien en la imagen del Face, porque veo una luz muy intensa acá, no sé si es algún defecto, no la cámara, sino el Face. Quiero que alguien me esté haciendo seguimiento por el Face. Si estoy saliendo bien, porque hay mucha luz. Entonces, si gustan, podemos otra vez comenzar. Hay demasiado. Mejor vamos a comenzar para estar más seguros. Ya regresamos. Shabbat Shalom para todos, démosle un aplauso al Eterno. Bendecimos en este Shabbat a toda la gente linda que nos oye, que nos escucha. Saludamos a toda la gente de las naciones, ustedes que están acá también, los bendecimos. Estamos saliendo a través de la www.radiointernacionalmesiánica.net, estamos saliendo por la 93.3. Estamos saliendo por el Face, estamos saliendo por el YouTube, estamos saliendo por diferentes medios para difundir y encapsular las raíces hebreas. ¿Por qué las raíces hebreas son tan importantes? Porque ellas son el arma cultural que nos van a limpiar y a depurar en estos tiempos. La falta de guardar la Torá es lo que está dañando la humanidad. La gracia es para perdonar. Pero lo que da identidad, lo que da vida en un hogar, en una familia, en una nación son las leyes. Si usted quita las leyes de una nación, la nación pierde su identidad. Cuando una nación no tiene leyes, se pierde, se corrompe, se daña, entra en caos, entra en desorden. Cuando la Torá se quita y se reemplaza solamente por la gracia, se vuelve un caos, se vuelve un desorden. Y eso es lo que está pasando lamentablemente en la cristiandad. Hay mucha superstición, hay mucha emoción, hay mucha motivación, pero poca doctrina, poca práctica, principios, valores. Y tenemos que regresar también a hacer una combinación entre la justicia y la gracia. Dice la palabra que la justicia y la gracia se encontraron. La gracia no puede andar sola sin la justicia y la justicia no puede ser sin la gracia. Si hay demasiada gracia, te vuelves anarquista, permisivo. Te vuelves tolerante con el pecado, permisivo, flojo, te vas a un extremo. Si solamente hay gracia. Si tú agarras a un hijo todo el tiempo y lo perdonas y lo perdonas y lo perdonas y lo perdonas, entonces la conducta de él se vuelve muy consecutiva. Y si no hay justicia, si no hay disciplina, si no hay restricción, no puede haber un balance. Por eso el Señor dijo, no se aparten ni a la derecha, ni se vayan a la izquierda. ¿Qué es la izquierda? El cristianismo. ¿Qué es la derecha? El judaísmo, el islamismo, el ortodoxismo. ¿Qué es la izquierda? La cristiandad con todas sus doctrinas permisivas.
Entonces tenemos que buscar un balance. Tenemos que buscar un balance. Por eso dice la palabra que tiene que venir en este tiempo la unión entre Efraín y Judá, gentiles y judíos. Dice la palabra del Eterno. Judá, dice la palabra, Judá es el arco y Efraín es la flecha. O sea, los gentiles y los judíos tienen que estar juntos. El judaísmo tiene cosas muy hermosas, pero desafortunadamente hay cosas que no se pueden comer porque son nocivas, son muy religiosas, son muy alágicas, son muy extremistas. Y tampoco podemos comernos todo lo de los cristianos porque hay mucho paganismo. Y más en este tiempo de las fiestas saturnalias, de las fiestas solares. Hay mucha contaminación porque hay un trasfondo pagano que metió Constantino. Y si nos vamos al judaísmo, el judaísmo es muy bonito, es muy cultural, pero demasiado religioso. Y nos podemos sepultar y catapultar y enterrarnos teológicamente y morirnos si no sabemos combinar las dos cosas. Por eso tiene que venir a estudiar. Usted no va a entender esto en media hora. Usted se puede emocionar y puede decir, tan lindo que me habló el rabino, pero si usted no tiene seguimiento y no sigue estudiando, usted se puede confundir porque puede meterse al internet, a la web, y puede encontrar la persona inapropiada que le dé una inapropiada enseñanza y usted puede confundirse y puede usted estar confundiendo lo uno con lo otro. Amén. Démosle un aplauso entonces al Eterno y nos preparamos. Tenemos gente que está conectada en Argentina y en todas las naciones. Saludamos a las personas que nos están visitando de Venezuela. Le damos la bienvenida. Así que bendiciones para todos ustedes y todos los demás hermanos que han venido. Démosles un aplauso. Bendiciones. Tenemos la parashá de hoy que se llama Toledot. Y es un nombre muy común en el pueblo hispano. Es un apellido muy común entre los hispanos sefarditas. Toledo. ¿Usted alguna vez ha escuchado una persona que tenga apellido Toledo? Bueno, su apellido es judío. No necesariamente los apellidos que son raros. Chimotinsky, Sarosky, Glockman. Usted va a decir, uy, ese sí es judío porque ese sí tiene un nombre extranjero. Estamos muy confundidos. Hay apellidos tan rasos, tan comunes y son más judíos que los apellidos esos raros que usted cree que son y no son. Por ejemplo, tenemos el apellido Pérez, tenemos el apellido Suárez, tenemos el apellido Leiva, Ramírez, Ocampo, Meneses, Bayona, que son apellidos que lo lleva gente común y corriente. Y son apellidos más originales y sefardíes que los apellidos askenazí alemanes, porque acuérdense, hermana Cristina, présteme atención por favor, para acá, para que puedan encapsular bien la palabra. Es muy feo, yo les voy a pedir en esta mañana que cuando un rabino esté hablando le presten mucha atención, porque uno se prepara para entregar un mensaje. Es muy feo que un chef le sirva a usted una comida y no se la coma. Entonces les voy a pedir mucho respeto y solemnidad en esta parashá. Aplauden al Señor, mucho respeto y solemnidad en esta parashá. Nosotros nos esforzamos con mucha educación para tratar de llevarles un mensaje. Y hay mucho robo de energía cuando una persona está bostezando, se duerme. Eso roba mucha energía y crea un ambiente muy feo. Así que vamos a ser solemnes. Amén. Les estaba diciendo que hay muchos, vamos a bajarle también la música. Gracias, muy amable. Les quiero decir que dentro del pueblo hispano hay apellidos
que son muy común y corriente, pero su origen son judíos, judío español genuino, Pérez, Ramírez, Ocampo, y entre esos está el apellido Toledo. Y la palabra Toledo, que fue colocada esta parachá, este estudio, hace muchos años, aproximadamente 2000 años, que los rabinos empezaron a encapsular las parachá y estudiar una porción para cada semana. Esta parachá se llama Toledot porque tiene que ver con las estirpes, tiene que ver con la descendencia, tiene que ver con los genes. Los genes juegan un papel importante en la vida de uno. Todos los comportamientos que tiene el ser humano dependen de los genes y de los registros y las memorias genéticas que hay en cada uno de nosotros. Si nuestros genes recibieron una información mala, esa memoria genética va a materializar generaciones malas. Si nuestros genes recibieron una información buena, esos genes van a materializar buenas generaciones. Entonces, dependiendo de los genes, las generaciones son buenas o las generaciones son malas. Por eso la Torá tiene misterios insondables. La Torá tiene los misterios más profundos de todo el universo, ya que es una palabra que no viene de abajo, sino que es una palabra directamente dada por el arquitecto del universo, que es Yahweh de los ejércitos, que la dio en el Sinaí. Entonces, si me permiten, en esta parachá vamos a estudiar varios aspectos. La simiente judía de los adoradores. La palabra judía, la palabra judío es una palabra que tiene mucho prejuicio. Si usted es cristiano y es perseguido como cristiano y usted dice que es judío, lo van a perseguir 5 veces más. Por eso muchos no les gusta identificarse mucho con el judaísmo o con la palabra judío, porque es una palabra que tiene mucho antisemitismo a nivel mundial, porque es un pueblo que viene peleando generacionalmente desde el vientre de su madre. Acuérdense la pelea entre Esaú y Jacob. Hay una guerra espiritual, hay una pelea. Entonces, no necesariamente los que adoran al Eterno van a ser aceptados. No necesariamente los predicadores que están buscando adulación, que están buscando aceptación, van a ser aceptados cuando empiecen a predicar verdades. Todo aquel que trata de enseñar verdades va a tener resistencia, va a tener una resistencia mientras es aceptado. Y más cuando estamos tocando un tema que tiene tanto prejuicio en el mundo hispano por la ignorancia que hay, como son el judaísmo, las raíces hebreas, el hebreo, ya que dentro del pueblo occidental lo que más se ha metido es el griego, el latín, y la religión romana ha lavado el cerebro de nuestras culturas. Entonces no va a ser fácil. Se va a tener que librar una batalla. Y tenemos también que estar contentos. Tampoco desanimarnos, porque en tan corto tiempo las raíces hebreas han despertado, han bombardeado y han sacudido los cimientos, y muchos cristianos se están dando cuenta de la necesidad de retornar a las raíces originales de donde vinieron todas las cosas. No estoy hablando de volverse judaizantes, porque una cosa es ser judío, otra cosa es ser ortodoxo, otra cosa es ser alágico, otra cosa es ser rabínico, y otra cosa es mirar la Torá, servir al Señor bajo una perspectiva totalmente bíblica. Entonces, en esta mañana vamos a mirar lo que es la simiente judía de los adoradores, el milagro de Ribca, la pelea de los 2 reinos, Esat. ¿Qué significa Esat? Esaú, la cabra peluda, sinónimo del mal y del pecado. Por eso ustedes van a encontrar que en Mateo dice, a los de la izquierda les llamó cabros,
Y a los de la izquierda le dijo, váyanse con su papá, el diablo. Pero los trató de cabros. Y la palabra cabro quiere decir esat. Y también de ahí viene la palabra seir, que tiene una relación con Edom, rojo. Y acuérdense que Esat o Esaú está relacionado con un potaje, con un pigmento, con un colorante, con una comida que tenía un colorante, una pigmentación, y es el color rojo. Todo esto es cabalístico, todo esto tiene una profundidad, todo esto tiene una profundidad. Acuérdense que toda la Torá es cabalística. Cabalística no en el sentido de brujería, cabalística no en el sentido de lo que usted entiende por cabala, porque cuando uno habla en el mundo cabala la gente piensa que es superstición, brujería, hechicería. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, cabala quiere decir revelación escondida, luz escondida, que no la ve el pueblo, que no la ven los laicos, sino que la ven solamente los jajamín, los rabinos, los sabios, para impartirla al pueblo. ¿Aló? Entonces, vamos a estudiar a Jacob. ¿Quién es Jacob? Uno escucha muchas barbaridades sobre Jacob. Usurpador, ladrón, estafador. Y eso no es lo que quiere decir Jacob. Jacob quiere decir el que toma por el calcañar y toma autoridad sobre lo que le pertenece. Una cosa es que usted tome autoridad sobre lo que le pertenece legalmente, y otra cosa es que usted vaya a tomar algo que no le corresponde. Entonces quitémonos esa fama, ese concepto malo que lamentablemente la cristiandad en su mala proyección teológica le han dado a Jacob. Jacob no era ningún usurpador. Él estaba cobrando un cheque que se lo habían endosado, pero que estaba a nombre del primer beneficiario. Pero como se lo endosó en el banco, aunque estaba a nombre del primer beneficiario, él lo cobró porque el primer beneficiario se lo endosó y lo pudo cobrar por ventanilla. ¿Cuánto le alaban? Usted me da un cheque a mí, a nombre de Raúl Vargas, es mío. Y resulta que yo me encuentro con Gabriel y le debo 100,000 pesos, le debo 1,000,000 de pesos, lo que equivale al valor del cheque. Y Gabriel me dice, rabino, ¿cuándo me va a pagar la deuda? Gabriel, no tengo dinero, solamente tengo este cheque, está a nombre mío. ¿Lo recibe? Y Gabriel dice, démelo. Entonces yo se lo endoso. Está a nombre mío, lo firmo por detrás para que él, no siendo yo, cuando el cajero me llame a mí, él vaya a la ventanilla como si yo fuera. Entonces él va al banco y le entrega en la ventanilla el cheque, pero es mío, pero yo se lo endosé a él, pero a él no lo van a llamar. El cajero cuando ve el cheque dice, Raúl Vargas, y Gabriel dice, aquí estoy, pero no soy yo. ¿Pero por qué se lo paga el de la ventanilla? Porque yo se lo endosé. ¿Cuántos aplauden al Señor? Así de sencillo. Entonces hemos agarrado, pero yo le puedo decir, entonces yo le voy a decir, no, el cheque se lo paga el banco a Gabriel. Y después yo digo al banco, ¿usted por qué le pagaron el cheque a Gabriel si estaba a nombre mío? Eso sí es ser tramposo. Eso sí es ser tramposo. Y eso fue lo que hizo el ángel de la oscuridad, ir a pelear a Jacob, que por qué le habían pagado el cheque a él. Después hablamos de eso, pero volvamos a la ventanilla para efectos jurídicos. Entonces el banco me dice, señor Raúl Vargas, aquí hay una firma suya donde usted autorizó el endoso. Usted lo autorizó y él lo cobró, aunque no estaba a nombre de él, estaba a nombre suyo. Hermanos amados, yo no puedo ponerle una demanda a Gabriel y decir que es un estafador. No, él estaba en su legítimo derecho. Hermanos amados, tenemos que aprender a interpretar la Torá. Hoy la iglesia necesita mucho estudio,
Hoy la iglesia necesita mucho estudio porque se está predicando la palabra muy emocionalmente, pero sin la hermenéutica bíblica de lo que realmente son el origen y las raíces de lo que es una Biblia que fue escrita por gente que tenía mentalidad hebrea. ¿Cuántos alaban su nombre? Vamos a estudiar el guiso. ¿Qué es el guiso? ¿Qué es el color rojo? La pigmentación. ¿Qué tiene que ver el guiso? Ahí hay una analogía, ahí hay una cabala, ahí hay cosas escondidas. ¿Qué fue lo que negoció Esat, la cabra peluda, con Jacob? ¿Qué fue lo que negoció? ¿Qué fue lo que negoció? Bueno, cuando yo iba a la escuela, yo era niño. Pablo dijo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño, comía como niño, pero ahora que soy adulto, ¿por qué está diciendo ahora que soy adulto? Porque había transicionado, había subido al Pardes, había subido al Gan Edén, había sido instruido, tenía una madurez espiritual, tenía un desarrollo de luz más fuerte que cualquiera de los apóstoles. Y dijo Pablo, ya ustedes deberían ser rabinos, pero siguen siendo niños porque son carnales. Cuando una persona es carnal se atrofia, no crece y siempre se está conformando con pequeñas porciones de la Torá. Lamentablemente, no todo el auditorio tiene luz y el Eterno tiene que esconder cosas para que solamente los sabios las puedan entender y después transmitírselas a los niños. Pero ahí detrás del potaje hay una explicación cabalística. ¿Qué fue lo que negoció Esat? ¿Qué fue lo que negoció Esaú con Jacob? ¿Y qué es la primogenitura para usted? ¿Y qué es la bendición para usted? Porque ahí nos quedamos patinando. La primogenitura, la bendición. ¿Y qué es la bendición? Me vuelven a decir, la bendición. ¿Y qué es la bendición? Derechos legales. ¿Y qué son derechos legales? La bendición. ¿Y qué es la bendición? Los derechos legales. ¿Y qué es los derechos legales? La bendición. ¿Pero qué es la bendición? No me hablen de sinónimos, háblenme de cosas prácticas. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la primogenitura? Y otro gran error, porque cuando ustedes hablan de bendición, en los patriarcas, la primogenitura, ustedes piensan que es tener dinero, ser prósperos, ser bendecidos. Y hay algo más profundo en tener la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Y entonces vuelven ustedes y me dicen los derechos legales. ¿Pero cuáles derechos legales? Porque me están diciendo cosas muy por encima y yo quiero cosas más prácticas, más concretas. Eso lo vamos a estudiar. ¿Qué está diciendo el hermano? No me lea Torah. Explíquemelo, porque aquí el que está explicando la Torah soy yo. Dígame un concepto para usted, ¿qué es la bendición? ¿Qué es la primogenitura? Bueno, ahí está, se quedaron patinando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la bendición para usted? ¿Tener un carro, tener una casa? ¿Qué es la bendición para usted? ¿Vivir bien? ¿Qué es la bendición? Otra vez volvemos a vivir bajo ¿qué? ¿Vivir qué? Sean más prácticos. Sean más prácticos. Tiren las cosas con, perdón, cabeza de la descendencia. Pero vuelvo y repito, eso no son cosas prácticas. Ustedes todavía no saben qué es la bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la primogenitura? Bueno, ¿se da cuenta que todavía no sabemos qué es la primogenitura? Están hablando de puros sinónimos. Están hablando de cosas muy hipérbolas, de cosas que quedan gravitando, pero todavía ninguno me ha dicho qué es la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Lo primero, pero eso es sinónimo. Eso es un sinónimo. Están hablando ustedes de sinónimos de una bendición, pero nadie me ha dicho lo práctico, lo directo, nadie me lo ha dicho que es la bendición. Me hago entender, como está escrito, pero eso también es muy inocuo. Bueno, parece que ninguno me dio la respuesta.
el guiso, porque Esaú vendió la primogenitura, pero es que él estaba vendiendo algo que tampoco le pertenecía. Estamos también equivocados. Eso también lo tenemos que estudiar. Eso lo tenemos que estudiar porque Esaú tampoco tenía la primogenitura. Él estaba vendiendo algo que no era de él. Y usted dice, pero ¿por qué está diciendo eso, rabino? Porque cuando la esposa de Isaac, Rebeca, le preguntó al Eterno, ¿por qué tenía en su vientre dos? Dijo, dentro de tu vientre hay dos naciones. Hay dos naciones. Y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Eso no lo sabía Isaac. Eso no lo sabía Isaac. Eso solamente el Eterno se lo había revelado a Rebeca. Y por eso fue que ella disfrazó y orquestó todo tras bambalinas para que todo saliera bien, porque el padre a ella le había revelado que Esad no era el que iba a heredar la bendición. ¿Me está comprendiendo? Sino que el mayor iba a servir ¿a quién? Al menor. O sea que el menor iba a ser cabeza. Pero eso humanamente no se podía entender. Eso humanamente no se podía entender. Hay cosas que humanamente, para efecto legal, no se pueden entender. Y el diablo muchas veces se agarra de lo legal para tomar ventaja y poder meter contaminación y dañar todo. Pero esta mujer que tenía revelación dijo, no, yo no voy a permitir que Esaú se vaya adelante. Tengo que orquestar la manera como lo que me dijo el Eterno se materialice. ¿Me hago entender? No podemos estudiar la Biblia a la ligera. Tenemos que ponerle un poquito más de luz. Vamos a mirar el valor de la primogenitura. ¿Qué para ustedes es la primogenitura? Les voy a poner un favor, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Israel no podía ser esclavo en Egipto? ¿Por qué el Eterno lo tenía que sacar de Egipto? ¿Por qué el Eterno buscó un libertador rápidamente para sacar a Israel de Egipto? ¿Por qué? Bueno, porque es que los hijos de Can no pueden ser cabeza. Los que tienen que servir a Zen son los hijos de Can, y Can debe servir a su hermano Zen. Y Can, por el pecado de inmoralidad, tiene derecho a ser esclavo. Y por ende el pueblo de Israel no podía servirle a ninguna nación. Las naciones tienen que servir a Israel y al Elohim de Israel. Todo en la palabra está basado con pactos y promesas. Y cuando tenemos pacto y promesa, tenemos que aferrarnos a eso, pase lo que pase. Porque si el Eterno es un Dios que hizo pacto con Israel perpetuamente y nos cambió por los cristianos, entonces es un Dios mentiroso. Porque esa es la doctrina pretorista. En la doctrina pretorista se enseña de que ya Dios desechó a Israel y que ahora tiene un nuevo pueblo que es la iglesia cristiana. Y eso es lo que se enseña. Y Jesucristo va a venir por la iglesia y los judíos que se frieguen. Israel ya desapareció y ahora tiene una nueva novia que es la iglesia evangélica. Esa es doctrina pretorista. Y esa doctrina es falsa. Porque Pablo dice, el Eterno no ha desechado aún a su pueblo. Todavía hay un remanente, el cual Él salva. O sea que Israel sigue siendo eterno.
Pero la pregunta es, ¿dónde está Israel? Tuvieron que haber venido ustedes a las clases de Jeremías y a estudiar el libro de Oseas. Hay un Israel que no es político, que no necesariamente está reunido en una zona geográfica. Hay un Israel que está disperso, que se perdió, que está entre los gentiles, que se paganizó, que prácticamente no están guardando nada, pero son Naomi. Naomi quiere decir que no eran pueblo, pero ahora el Eterno